minutos avanzamos junto a ti ahora para hablar de lo que se nos viene, porque estamos en 18avos aquí en Matinal Nuestra Casa. Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina, son varios días de celebración, pero ¿qué días son realmente feriados irrenunciables? ¿Quiénes pueden o deben trabajar esos días? ¿Qué pasó si el año pasado me dieron aguinaldo? ¿Este año llegará o no llegará? Todo eso y más lo conversamos con Roxana Rubio, la directora regional de la Dirección del Trabajo en el Biobío. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Camila, Luis, muy contenta de estar hoy día acá en el Matinal, que tiene cobertura a toda la región, así que feliz de poder aportar con algunos datos y con nuestro rol desde la Dirección del Trabajo a propósito de Fiestas Patrias. No solamente llegamos a la región, llegamos a todo el país también a través de distintos cableoperadores, a través de Canal9.cl, así que nos están mirando de distintos lugares, porque claro, todos los que se rigen con el Código del Trabajo están expectantes por lo que va a pasar esto, porque ya desde el 1 de enero que estamos esperando la llegada de esto, porque ese día analizan todos los feriados que vienen y se veían... Yo te diría que antes el último día del año anterior ya tenemos claro los feriados del que viene. Es verdad, y harto rojo traía este feriado, para que nos cuente cómo o qué tiene de particular esta especie de semana de 18 de septiembre. Bueno, es una semana bastante larga, ¿verdad?, de festividades, pero también el Código del Trabajo contempla feriados irrenunciables, especialmente en el sector comercio. Partimos el 1 de enero, ¿verdad?, el 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo y precisamente ya la próxima semana los días 18 y 19 de septiembre. Por cierto, también 25 de diciembre, ¿verdad?, dentro del año calendario. Ahora, 18, 19 de septiembre, esto es miércoles y jueves de la semana, ¿cierto?, de Fiestas Patrias. Así es. Esos son los únicos 2 días de feriado irrenunciable de toda la semana. Sí. Y es importante recalcar que es respecto, ¿verdad?, del sector comercio durante el 18 y 19 de esta semana, que es un feriado irrenunciable, pero también existen ciertas excepciones, ¿ya?, de establecimientos que pueden seguir funcionando, especialmente que son necesarios, ¿verdad?, para la continuidad o para la prestación que otorgan. Por ejemplo, las farmacias, los servicentros, los locales de entretenimiento, por ejemplo, los cines, los bares, los pubs, los restaurantes y, por cierto, cualquier otra actividad que comprenda, ¿verdad?, la atención directa por parte de familiares o de personas que trabajan directamente con los empresarios que no tienen que ver con una relación laboral propiamente tal. Y en nuestra región le sumamos el casino. Exactamente, o el cine. El casino y el cine también siguen operando. Los servicentros, las farmacias. Ahora, ¿qué va a pasar con el día viernes 20? Ya, el día viernes es un día hábil, normal, ¿verdad? En muchas oportunidades los trabajadores definen, ¿verdad?, solicitar algún día de feriado adicional, pero los feriados irrenunciables son los días 18 y 19 de septiembre. ¿Por qué se lo pregunto? Porque el viernes 20 en muchos de los calendarios que tenemos en casa también está rojito. Sí, pero en ese sentido nosotros hemos definido, ¿verdad?, la Dirección del Trabajo, fiscalizar y realizar programas de fiscalización respecto de los días 18 y 19, que son los feriados irrenunciables. Preguntarle algo que puede ser muy básico, perdón por la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre un feriado irrenunciable y un feriado? Así es. Así es. Hagamos la diferencia. Tiene que ver con las disposiciones que establece el Código del Trabajo, que ustedes saben que son disposiciones mínimas, más allá de que las partes, ¿verdad?, pueden acordar tener más días de descanso o más días de feriado dependiendo de la jornada, pero lo básico, la normativa básica, tiene que ver con el respeto de estos feriados irrenunciables y, por lo tanto, la Dirección del Trabajo a nivel nacional realiza programas de fiscalización. Nosotros vamos a estar desplegados en las 3 provincias de la región, en las 8 oficinas operativas que tenemos en Lebu, en Curanilahue, en Coronel, en Tomé, en Talcahuano, en Concepción, por cierto, también en Los Ángeles, para fiscalizar que efectivamente el 18 y 19 se respete como feriado irrenunciable. Y además es importante tener presente que en estos establecimientos donde sí se puede operar, las personas que trabajaron el año pasado, por ejemplo el 18 y 19 de septiembre, deben tener un feriado alternado. Nosotros hemos fiscalizado, por ejemplo, en algunas oportunidades servicentros o farmacias y hemos podido constatar que no se ha respetado este feriado alternado. O sea, bueno, se repiten. Exacto. ¿Y se puede pedir trabajar esos días además también? Pero la normativa establece que si ese trabajador o trabajadora trabajó el año pasado, 18 y 19, este año debe tener libre.
Aunque tiene lo que pida, descansar. aunque pida trabajar esos días. Exactamente, porque son derechos en materia laboral, Ya. derechos irrenunciables. Claro, es un derecho irrenunciable, por ende se transforma en un deber también para el Así es, empleador así es. respetar esa normativa. Ahora me gustaría preguntarle, porque también ocurre, ¿no? Hay personas que son locatarias, no sé, de un restaurante, ¿verdad? O de otro rubro, pero que además en este contexto aprovechan y se convierten en fonderos y fonderas, ¿verdad? Y muchas veces quienes se dedican a otro rubro en el comercio, por ende debiesen estar con este feriado irrenunciable, le piden a sus trabajadores de ese comercio que se sumen a las labores de las fondas de 18 de septiembre, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se fiscaliza eso? Porque puede que haya un trabajador o trabajadora que dice, yo no trabajo en restaurante, no trabajo en el área que le toca trabajar, ¿cierto?, en estos feriados irrenunciables, pero mi empleador además es emprendedor, quiere tener una fonda y me está obligando a ir a trabajar. Claro, ahí es un poco más difícil la fiscalización porque nosotros vamos al lugar, al establecimiento, ¿verdad?, que debe estar cerrado durante estos feriados irrenunciables. A las tiendas, en realidad, el comercio habitual, por ejemplo, en Concepción, el mall, las grandes tiendas saben que los días 18 y 19 son feriados irrenunciables, por lo tanto, no hay mayores inconvenientes o no constatamos eventuales multas. Pero sí vemos algunas situaciones que son más complejas en establecimientos que son más pequeños, por ejemplo, algunos malls de alguna caracterización extranjera, ¿verdad? Claro. O estas ventas de carcasas, donde efectivamente hemos podido constatar, sobre todo el año pasado, multas en este sentido. Ya. Porque abrieron igual. Sí. Ya, hablamos de que esto es para las personas que están sometidas al Código del Trabajo. Sí. Por ende, el sector público tiene otra normativa. ¿Qué pasa con las personas que dan boleta? O sea, estamos hablando de que aquí las personas que tienen contrato, entre comillas, están sometidas al Código del Trabajo. ¿Qué pasa si hay personas que dan boleta y el empresario, digamos, o la pyme no tiene personas contratadas, simplemente tiene personas que le boletean todos los meses? ¿Podría funcionar con ellas? Muy buena pregunta, porque nosotros como Dirección del Trabajo el principal rol es verificar el cumplimiento de la normativa laboral. Pero ahí hay todo un tema, porque si un trabajador presta servicios bajo un vínculo de subordinación y dependencia, tiene una jornada establecida, tiene una jefatura inmediata, recibe una remuneración de manera permanente y periódica, en realidad no estamos frente a una prestación de servicios profesionales a honorario, porque estos servicios profesionales a honorario precisamente dicen relación con la transitoriedad de la prestación de ese servicio y con que ese prestador, comillas, de servicio, tiene independencia para cumplir con ese rol. En este caso, ¿verdad?, de acuerdo a la pregunta, en realidad estaríamos frente a una existencia de una relación laboral, ¿ya? Y el Código del Trabajo lo que hace es regular las relaciones laborales. Por lo tanto, ¿verdad?, también puede existir no sé, algún abogado, un prestador de servicio determinado que deba cumplir algún tipo de función durante aquellos días, pero nosotros como Dirección del Trabajo vamos a verificar el cumplimiento de la normativa en las relaciones laborales vigentes, es decir, donde exista un contrato de trabajo. Perfecto, ahí queda bien clarito entonces la figura para aquellas personas que boletean durante esta semana de fiestas patrias. Recordemos, para muchos va a ser la semana completa, Sí. quienes han pedido los días libres, ¿verdad? Otros empresarios les dieron. También la Les dieron semana un día. completa. Ahora, ¿qué hay de el aguinaldo? Que es otro tema, ¿no?, que surge con las fiestas patrias. Que venga, Sí, que venga. de mucho interés, sí, por cierto. Mire, el aguinaldo tiene 3 formas de regularse de acuerdo a nuestra normativa laboral. Primero, puede estar regulado, ¿verdad?, en nuestros contratos individuales de trabajo o en los anexos, y también puede estar regulado en un convenio o en un contrato colectivo de trabajo. Entonces, primero hay que estarse a lo que señala las cláusulas del contrato, si ese aguinaldo se va a pagar en dinero. También se puede pagar, ¿verdad?, en alguna contraprestación, en algún tipo de productos. En las cajas las típicas. llamadas cajas, ¿cierto?, estas canastas. Y también, a propósito de la modernización, hemos visto que también se regula a través de la entrega de gift card, por ejemplo, que es un tema más híbrido. Pero eso va a depender de la voluntad de las partes, ¿ya? Entonces, hay que ver ahí qué es lo que dice mi contrato de trabajo. No es una obligación el aguinaldo. No es una obligación. Eso es súper importante porque a veces uno piensa que es una obligación, ¿verdad?, que mi empleador me otorga aguinaldo, pero esta prestación laboral no es de aquellas que son obligatorias pagar por parte del empleador, Ahora, como el pago de las remuneraciones, el pago de las cotizaciones. Ahora, ¿cuándo pasa a convertirse en una obligación? Porque entiendo el aguinaldo sí puede transitar de algo voluntario a algo obligatorio.
Bueno, si está pactado en el contrato individual de trabajo, es ley para los contratantes, ¿verdad? O en un convenio o en un contrato colectivo. Pero además se da la tercera posibilidad que no estando pactado formalmente en el contrato individual o en el contrato colectivo, el empleador de manera reiterada en el tiempo sí ha venido otorgando este aguinaldo en las fiestas patrias o en Navidad incluso. Y en ese caso se entiende, ¿verdad?, que podría haber derechos adquiridos para los trabajadores en el sentido de que puedan percibir nuevamente este aguinaldo, ¿ya? ¿Y cuánto es el tiempo de repetición de aquello? Porque, o sea, hay personas que de verdad, empresarios que van con el manual, digamos, de las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Y algunos dicen, ok, tengo, por decirle un número, 30 días para hacerlo, doy 29, para no caer en la obligatoriedad, para que nos cuente un poquitito de eso también. Ya. Respecto, vamos a abocarnos al aguinaldo fiestas patrias, ¿cierto? Nosotros como Dirección del Trabajo, además de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, tenemos la facultad de interpretar el sentido y alcance de la ley. Y tenemos dictámenes que hablan precisamente de la periodicidad o cuando se entiende que hay un derecho adquirido, ¿verdad?, respecto del pago de aguinaldo, y además, por cierto, de lo que han establecido los tribunales superiores de justicia, y se entiende que a lo menos, como este es un aguinaldo anual, ¿verdad?, debiera ser una conducta reiterada del empleador de 3 periodos. 3 años. ¿Seguidos? Seguidos, continuos. ¿Por qué? Porque de esa forma me permite, ¿verdad?, salvaguardar la reiteración de la conducta. O sea, si usted como trabajador o trabajadora recibió aguinaldo 3 años consecutivos, ya se entiende que puede haber una obligatoriedad al respecto para el 4.º periodo, ¿no? Para el Exacto. 4.º año y de ahí en adelante. ¿Y eso, Un derecho tácito que, si bien no está incorporado en los contratos o en el individual o en el colectivo, se ha incorporado tácitamente por la práctica y la conducta reiterada del empleado. ¿Y eso incluye un aguinaldo? Es decir, si me dan solamente septiembre por 3 años consecutivos, ¿solo septiembre me lo tienen que dar? Claro. Si me dan septiembre y Navidad por 3 consecutivos, ¿son 2 los que me tienen que dar? ¿Va a depender de aquello? Va a depender de la reiteración de la conducta, independiente del aguinaldo de que se trate. Ok. ¿Ya? Porque puede ser que a lo mejor siempre me han dado aguinaldo en fiestas patrias, pero recién el año pasado me dieron, por ejemplo, aguinaldo En para Navidad. Navidad. Claro. Hay que ver caso a caso. Caso a caso, Caso a caso. entonces. Ahí está clarita la información. Ahora, ¿hay límite, hay tope de dinero o un mínimo, un desde con respecto al aguinaldo? En el sector privado no existe un límite, eso depende de la voluntad de las partes, de la estipulación, de lo que indica la cláusula del contrato individual o del contrato colectivo. Y, por cierto, va a depender también, ¿verdad?, de la disponibilidad económica también que tengan los empleadores para poder otorgar esta prestación y que ojalá se mantenga en el tiempo. Ahora, si este empleador ha entregado el aguinaldo por 3 años consecutivos con un monto X, pero el 4.º año viene con un monto Y, si es mayor o menor, si es mayor difícilmente alguien Claro, va a reclamar, claro. pero si es menor alguien podría decir, chuta, pero ¿cómo nos bajaron el aguinaldo? ¿Eso también se establece como algo tácito? Si fue el mismo monto durante 3 periodos consecutivos, ¿se tiene que respetar también ese monto mínimo? Si estamos hablando, ¿verdad?, de derechos adquiridos de manera tácita que se han ido incorporando al contrato, debiera mantenerse también el mismo monto y la forma también de pagar ese estipendio. ¿Líquido o bruto? Pero ojo, ojo. Ojo. Si está estipulado en el contrato individual o en el contrato colectivo, sobre todo cuando a propósito de las negociaciones colectivas, ¿verdad?, que se realizan con los empleadores, incluso puede que también este aguinaldo pueda ser objeto de un incremento a través del IPC, por ejemplo. Ah, claro, claro. Eso va a depender de la forma en que quedó regulado. ¿Líquido o bruto? Líquido. Algunos lo suman... Líquido. Porque como se trata de un estipendio que no se paga de manera permanente, no es imponible. No debe tener descuento. Por lo tanto, exacto. Hay algunos que lo hacen, ¿eh? Hay algunos que lo hacen con respecto a eso. ¿Qué pasa si me lo cambian? Me dan 3 años, me dieron dinero y el 4.º año me dan una caja. ¿Puede ser? Mire, el contrato de trabajo es consensual. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de la escrituración, ¿verdad?, entre las partes, prima en los acuerdos a los que puedan llegar. Si está escriturado en los contratos que debe ser una prestación dineraria, debe respetarse la cláusula del contrato. Ahora también para contarle a quienes nos ven a esta hora de la mañana cómo se van a llevar a cabo las fiscalizaciones, la Dirección del Trabajo en este contexto de fiestas patrias. ¿Qué es lo que hace? ¿Más monitoreo en los trabajos? ¿Más terreno? ¿O están más alertas a las denuncias que puedan ir llegando? ¿Cómo se pueden hacer llegar estas denuncias? Bueno, nuestro rol principal, ¿verdad?, es la fiscalización en terreno.
Nuestros inspectores están desplegados en toda la región y a propósito de estas festividades tenemos programas nacionales de fiscalización que se van replicando en todas las regiones. Principalmente con lo que dice relación del respeto de los feriados irrenunciables en el sector comercio, pero yo diría que lo que adquiere mayor relevancia por los impactos que eventualmente esto puede tener es nuestras fiscalizaciones que hacemos al transporte interurbano de pasajeros, a propósito de los viajes, de los traslados, porque nosotros tenemos que verificar los tiempos de descanso de los conductores, que se respeten las jornadas, porque además de contribuir al cumplimiento de la normativa laboral, además estamos evitando accidentes, ¿verdad?, a propósito de que si ese conductor no tiene los tiempos de descanso adecuados o no se respetan las jornadas, esto además puede impactar en las propias personas que se trasladan en los buses. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? Por ejemplo, yo puedo llamar porque a mi pareja la están haciendo trabajar, le hicieron trabajar el fin de semana, o sea, el 18 de septiembre anterior y este 18 también. ¿Uno puede externo denunciar si es que esa persona a lo mejor no lo quiere hacer? De acuerdo a nuestras circulares e instrucciones internas, las denuncias tienen que ser individualizadas de manera concreta, porque nosotros tenemos que iniciar una investigación, saber encontrar también de quiénes está dirigida y por lo tanto tienen que ser íntegras. Pero también hay un rol ahí de las organizaciones sindicales que tienen la facultad para representar a sus socios o socios, ¿verdad? Pero sin perjuicio de esta facultad general, también es necesario que a nosotros nos acrediten, ¿verdad?, que tienen un poder especial o un mandato especial para representar a un tercero frente a una situación determinada. Ahora, igual esto quizás es un poquito ver bajo el agua, buscarle la quinta pata al gato, pero también pasa, ¿no?, que en este contexto muchas empresas deciden hacer fiestas 18eras, ¿no? En el mismo lugar de trabajo se hacen celebraciones, se comparte algo, en otros casos se hacen juegos, ¿no? Que la carrera del saco, que la gincana, en fin. Más de alguno de nosotros quizás le ha tocado participar en este contexto, en alguna competencia ahí en el lugar de trabajo. Y nos falta el que se accidenta. Pues si el tirar la cuerda, y yo lo encuentro un deporte de alto riesgo. Sí, por lo mismo nunca participo, que me da terror. Pero hay otros contextos en los que puede pasar algo. ¿Esto también está contemplado dentro de un accidente laboral? Sí. Hay que tener ahí mucho cuidado con estas celebraciones, incluso también a propósito de la reciente entrada en vigencia de la Ley Carín, porque, ¿verdad?, cualquier actividad que se realice en el contexto de la relación laboral, a propósito de estas celebraciones, aniversarios, fiestas patrias, almuerzos, en fin, lógicamente, si ocurre un accidente, ¿verdad?, en estos contextos, puede ser calificado como un accidente laboral. ¿Puede haber alcohol en esta fiesta? ¿Y qué pasa si el accidente es ocurrido porque a la persona se le pasaron las copas? Ya. En estas fiestas no debe haber alcohol porque además la obligación del empleador de resguardar la integridad física y psíquica de quienes están a su cargo y sus dependientes no es una obligación que se suspendan estas actividades. El artículo 184 del Código del Trabajo, que es claro y que realza, ¿verdad?, la obligación y el deber de seguridad que tiene el empleador, se mantiene absolutamente vigente, por lo tanto se debe tomar todas las medidas necesarias, ¿verdad?, para evitar cualquier accidente, cualquier situación que pueda generar algún tipo de vulneración, además, y por cierto, a propósito de este rol preventivo de detectar los factores de riesgo que pudieran generar alguna situación que pueda traer un conflicto al interior de la empresa, de los climas laborales o algún tipo de vulneración. Y eso es muy importante, perdón, con respecto no solo a los accidentes que puedan ocurrir, físicos me refiero con respecto al consumo de alcohol, sino que también a propósito de la Ley Carín, también se pueden generar otro tipo de situaciones, ¿no? De pronto de acoso o alguna burla con respecto de un compañero. Muchas de estas celebraciones tienen animador, se hacen concursos, se invita a participar, pero claro, puede que alguien no se sienta cómodo o cómoda, no quiera participar, no quiera bailar con el compañero o la compañera, y ahí entramos también un poquito a hablar de estos otros temas que son tremendamente relevantes en el contexto laboral. Sí. Fíjese que, bueno, yo tengo más de 15 años de experiencia en materia laboral, soy abogada laboralista, y lamentablemente me ha tocado ver que precisamente en estas celebraciones se generan o se da pie, por el contexto quizá más distendido, de incluso situaciones de acoso sexual. Sí, claro. Y ahí entramos en la práctica, nuevamente, ¿verdad?, en estas visiones un poquito estereotipadas, que, no, pero ella estaba bajo los efectos del alcohol, no, pero ella es así, es coqueta, o no, es que el colega es así, le gusta hacer ese tipo de bromas, o es cariñoso.
pero hay que tener ojo también con las esferas de resguardo, con el respeto, que estas actividades se realicen en el contexto, ¿verdad?, del compañerismo, de poder compartir estas fiestas, pero por eso es importante que el empleador, que es quien tiene la obligación de velar por la seguridad y la integridad de todos los trabajadores y trabajadoras, y que pueda detectar estos eventuales factores de riesgo, eliminar cualquier factor de riesgo y no propiciar, ¿verdad?, estas instancias que todos debiéramos pasarla bien, disfrutar y compartir con los colegas, en la oficina, o sea, con la familia. Estamos hablando que hay una responsabilidad también de, obviamente, los jefes de los empleadores, pero también de los mismos trabajadores a la hora de comportarse, digamos, ya sea en la fiesta de la oficina físicamente o en el paseo de la oficina. No es el mismo contexto familiar que con amigos, así que hay que mantener siempre ese resguardo. Así que gracias por estar acá con nosotros y conversar estas materias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Luis, Camila, excelente programa y un saludo también a todos y las televidentes. Muchas gracias, que sean bonitas fiestas patrias también. Igualmente. Ojalá con bien fiscalizadas. ninguna denuncia, no queremos, si tiene que hacerla, hágala, pero ojalá que no pase nada, que nos lleve justamente Ahí están los números. a esa situación, Página y apareciendo números. ahí. Para dt.gov.cl y el teléfono 600-450-4000. 4 minutitos nos separan ya de las 9 de la mañana, 7 grados indica nuestro termómetro.